Bueno, seguimos con el libro de Inteligencia Artificial, Ética y Tecnofilosofía. Estamos en el capítulo 1, ejes temáticos sobre inteligencia artificial, y en este caso, y lo voy a enseñar también esta vez, nos toca reflexión distópica sobre la IA del mal y la superélite desde la perspectiva de Naomi Alderman, ¿vale? De María Aránzazu Serantes, ¿vale? Que es una humanista digital y escritora, y este paper lo manda, como estáis viendo ahí, desde la Universidad Francisco de Vitoria. Como en este caso son pocas páginas, me voy a permitir el lujo de ir más o menos comentando un poquito cada una muy rápidamente. Bueno, lo primero que se hace básicamente es hablar de que la IA del mal, ¿no? Esta supuesta IA del mal que se trata en la novela de Naomi, pues claro, evidentemente no es maligna todavía en el sentido humano, no podemos atribuirle ese tipo de maldad que se pueda llamar consciente. Claro, este tema de cómo una IA del mal puede generar sociedades distópicas que generen, por supuesto, muchísimos problemas para la humanidad y para la sociedad en general, se trata en la obra de Naomi en novelas como The Power o The Future. El caso, básicamente, es que habría que reflexionar, y esto lo llevamos hablando ya, y fijaos que es un rasgo que atraviesa todo el libro, hasta qué punto podemos decir que la IA es mala en sí misma, y si no, más bien es una especie de reproductor de los sesgos o prejuicios de una sociedad. Hasta qué punto no creamos tecnologías que son malignas o que generan problemáticas precisamente por el uso o sesgos que transferimos a la inteligencia artificial, lo que nos hace reflexionar sobre si esta es tan neutral o si realmente está cargada de la ideología de la sociedad que la produce, que es precisamente la línea que adoptan muchos de los escritos que hemos visto aquí. Por eso precisamente se pregunta, pero ¿es el mal inherente a la tecnología o más bien la forma en que la sociedad utiliza este poder? Una cosa que se menciona además es que precisamente, aquí os enseño un poco más cómo es el libro, ¿vale? Que no lo he hecho mucho hasta ahora, es que precisamente, bueno, lo que pasa es que al introducir esa IA, ¿no? Que una IA que genere un cambio drástico en una estructura social, no solo se generan nuevas formas de poder, ¿no? De manera radical, muy velozmente aparecen, sino que además somos más conscientes de la relación de poder anterior, es decir, que gracias a la intromisión de un elemento que cambia las relaciones de poder tan fugazmente, precisamente podemos entender cuáles eran las relaciones de poder anteriores. Sea como sea, en el caso de una IA del mal, nuevamente vuelve a ocurrir la idea de que estas relaciones de poder pasan a un grupo, ¿no? A que se puede llamar superélite, nuevamente controlador, que obtiene la mayoría del poder y que ejecuta e impone ese poder al resto de individuos de la sociedad. Es decir, que pasamos de dinámicas de poder que eran reveladas a dinámicas de poder nuevas que nuevamente pues están condenando a ciertos ciudadanos a sufrir o estar en rango de inferioridad respecto a un grupo que puede ser adinerado, que puede ser poderoso por influencia o por miles de motivos más, y que en general está por supuesto vinculado a el uso de o la cercanía a esta IA del mal, ¿no? O que esta IA del mal le produce y la predispone a obtener ciertas ventajas. Ambas opciones son válidas. Claro, nuevamente respecto a esta reflexión, ¿no? Son citas que quiero ir leyendo. Incluida la IA puede tener una predisposición para la acción, pero nunca para la decisión, ¿no? Nuevamente indicando en la dirección de que tiene que haber un alguien o un grupo que, bueno, pues direccione las decisiones que una IA toma, precisamente puede que en la dirección equivocada. Básicamente se sigue hablando de eso, se preocupa, por ejemplo, por la cuestión de los deepfakes, que ahí no hace falta que nos vayamos a novelas de ciencia ficción, es una cuestión actual, muy preocupante, que por supuesto está afectando muchísimo más a las mujeres, se produce pornografía no consentida, incluso sin tener que ir a tales extremos. Por supuesto hay un tratado de la información personal, que en este caso es la cara, que bueno, se utiliza para hacer montajes que, bueno, una persona puede no estar
de acuerdo, desde luego no es su consentimiento. Por ejemplo, lo estamos viendo ahora con un tipo de chistes, ¿no? De vídeos que pretenden ser humor y que podemos analizar hasta qué punto son lícitos de youtubers que de broma están promocionando casinos. Obviamente cuando todos estos influencers, cuando todos los ciudadanos ven estos vídeos, saben fácilmente que están hechos por IA y detectan que el objetivo es hacer una broma. El problema es cuando esto se vuelva tan difícil de observar que se trata de una inteligencia artificial, que no sea una broma. Y aún así podríamos preguntar hasta qué punto, por mucho que se trate simplemente de hacer reír a los seguidores de estos influencers, se puede generar un vídeo con deepfake y con voz impostada por inteligencia artificial para promocionar un casino sin que un influencer dé su consentimiento, ya sea para hacer humor y desde luego, y por supuesto, ya sea para hacer publicidad. Bueno, pues eso también es importante, ¿no? Y aquí ya, y esto sí que voy a leer bastante porque es muy interesante, se trata de, bueno, dar una serie de puntos sobre cuáles son los problemas que puede generar esta inteligencia artificial, ¿no? Y voy a leer. Vigilancia masiva. Basados en inteligencia artificial pueden utilizarse para el control y la monitorización de la población, en un contexto fascista para reforzar el control gubernamental y suprimir la disidencia. Manipulación de información, que podría contribuir a la propagación de ideas fascistas o totalitarias. Armas autónomas. La falta de supervisión humana en decisiones críticas podría tener consecuencias graves en términos de violaciones de derechos humanos. Desempleo y desigualdad. Si las políticas asociadas con la IA no abordan adecuadamente estas cuestiones, podría haber un aumento en la desigualdad y la inestabilidad social. Bien. Estos 4 puntos, ¿vale? Vigilancia masiva, manipulación de la información, armas autónomas y desempleo y desigualdad pueden ser fomentados por la inteligencia artificial. Aquí se habla de cómo los disidentes de OpenIA ya hablan, ¿no? De un, perdón por la redundancia, 20% de posibilidades de que la IA destruya la humanidad. También se habla de un mal uso de la inteligencia artificial generativa por los propios humanos, como la mayor amenaza que se presenta en estos momentos para nosotros, es decir, nuevamente tiene que ver con el uso. Me ha faltado otra cita que quería dar aquí, de la propia autora, de Naomi Alderman, no de María. Recordemos que está relacionando los posibles futuros de la inteligencia artificial en la sociedad real con las dinámicas o problemáticas que plantea esta autora en sus novelas. Bueno, pues en una entrevista la autora dijo: la especie humana no podrá destruir la vida en el planeta, porque el planeta es muy resiliente y el planeta opera a una escala no de millones de años, sino de decenas, centenas y miles de millones de años. Los humanos podemos terminar provocando nuestra propia extinción. Esta reflexión es muy interesante en el sentido de que, bueno, se plantea que incluso cuestiones como el ecologismo o el cambio climático están preocupándose por unas cuantas especies, desde luego nosotras, pero que sobre todo tales dinámicas de explotación van a orientarse más a nuestra propia extinción o extinción de un montón de especies, pero desde luego nunca del planeta, ¿no? Como esa gigantesca masa de tierra en la que siempre va a sobrevivir alguna bacteria, siempre va a seguir terraformándose, siempre va a haber algo que sobreviva y que nos sobreviva, es decir, que estamos planteándonos la semilla de nuestra propia destrucción. No sabemos tanto si somos tan fuertes siquiera como para destruir nuestro planeta, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente se apela, esto también lo hemos visto, a que la IA no es imparcial, reproduce sesgos y es preocupante que el público en general crea que, bueno, acudir a una IA precisamente es acudir a un juez imparcial que hace inferencias perfectas y que en ese sentido no puede fallar al darnos una respuesta. Por eso es importante entender cómo es la inteligencia artificial, cómo funciona y, por ejemplo, los modelos de deep learning, y cómo muchas veces lo único que hace es simplemente asociar palabras por estadística, ¿no? Y en ese sentido no podemos hablar ni de imparcial, ni de lógica, ni de nada, porque precisamente reproduce lo más dicho por la sociedad, ¿no? De hecho aquí dice eso de como un augur de los tiempos modernos, ¿no? Capaz, refiriéndose, perdón, a la inteligencia artificial. Y como es costumbre, voy a acabar con el último párrafo, que siempre es muy muy potente, ¿vale? Aquí os vuelvo a enseñar el texto. Y este último párrafo dice lo siguiente: hay dreamers, soñadores, y boomers, los que apelan al éxito inmediato de la IA, pero nosotros seguimos siendo el producto, el banco de pruebas desde el que se testea nuestra potencial evolución del Homo Deus. Al que hizo mención Yuval Noah Harari, al transhumanismo, y así la historia se repite. El creador
del creador a su criatura, pero sin ningún atisbo de eternidad, porque todo pasará. De surgir un tecnofascismo implicaría una manipulación biológica y mental de los individuos. Entonces ya no seríamos los mismos. Como siempre, si queréis leer el paper en profundidad y atender de una manera más precisa las cuestiones y por supuesto ampliarlas, leer el texto, leer el artículo, leer el libro, lo tenéis todo en la descripción. Nos vemos, adiós.